Y si te dijera que un hombre, expulsado de la escuela por su carácter indomable y exiliado por sus ideas revolucionarias, llegaría a dominar una nación entera, prometiendo devolverle la gloria de un antiguo imperio, esta no es la trama de una película, sino la increíble y turbulenta historia de Benito Mussolini, el hombre que forjó el fascismo y cambió para siempre el destino de Italia y del mundo. Cómo un socialista radical se convirtió en el arquitecto de una dictadura ultranacionalista. Acompáñame a desentrañar los secretos, las estrategias y el legado de Il Duce. Nuestra historia comienza el 29 de julio de 1883, en el pequeño pueblo de Dobbia di Predapio. En este rincón de Italia nació Benito Mussolini, un niño destinado a llevar un nombre cargado de simbolismo. Su padre, un herrero de firmes convicciones socialistas, lo bautizó Benito en honor al reformador mexicano Benito Juárez, una elección que ya presagiaba un camino marcado por la ideología y la rebeldía. Su madre, una devota maestra católica, representaba el otro extremo del espectro, creando en su hogar un crisol de ideas contradictorias que moldearían el carácter del futuro líder. Desde sus primeros años, Mussolini demostró una personalidad explosiva y desafiante. No era un niño fácil. Su temperamento era volátil y su comportamiento, a menudo, violento. Esta naturaleza conflictiva alcanzó un punto crítico a los 11 años, cuando, durante su estancia en un internado, un altercado con un compañero escaló hasta el punto de que Benito utilizó una navaja contra él. El incidente le valió la expulsión inmediata y dejó una marca indeleble, un primer indicio del estilo agresivo y sin concesiones que definiría su carrera política. Para escapar del servicio militar obligatorio, un joven Mussolini buscó refugio en Suiza en 1902. Este exilio no fue un periodo de inactividad, sino una etapa de intensa formación intelectual y política. Trabajando como obrero y viviendo en la precariedad, devoraba libros, aprendía idiomas como el alemán y el inglés, y se sumergía en los círculos socialistas revolucionarios de la época. Sus discursos y escritos incendiarios no tardaron en llamar la atención de las autoridades suizas, que lo arrestaron en varias ocasiones por agitación política, culminando en su expulsión del país. A su regreso a Italia, Mussolini canalizó su fervor revolucionario hacia el periodismo. Su pluma era tan afilada como su retórica, y rápidamente ascendió en las filas del Partido Socialista Italiano. En 1912, alcanzó la cima de su carrera periodística al ser nombrado editor de Avanti, el periódico oficial del partido. Desde esta plataforma se convirtió en la voz del ala más radical, un orador magnético y un escritor provocador que cautivaba a las masas con su llamado a la acción directa. Su fama crecía, pero también lo hacían las tensiones dentro de un partido que consideraba sus métodos demasiado extremos. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 supuso un punto de inflexión radical en su vida. Mussolini, quien había defendido fervientemente una postura neutral y pacifista, experimentó una profunda transformación ideológica. Convencido de que la guerra era una oportunidad única para forjar una nueva Italia, rompió con el socialismo y abogó apasionadamente por la intervención del país en el conflicto. Esta traición a los principios del partido le costó su puesto en Avanti y su expulsión del socialismo. Sin inmutarse, fundó su propio diario, Il Popolo d'Italia, un periódico que se convertiría en el altavoz de su naciente nacionalismo. Predicando con el ejemplo, en 1915 se alistó voluntariamente en el ejército italiano para luchar en el frente. Su experiencia en las trincheras fue brutal y definitoria. Vivió en carne propia los horrores de la guerra de desgaste hasta que, en 1917, resultó gravemente herido por la explosión de un mortero durante un ejercicio. Esta herida, que lo dejó con decenas de fragmentos de metralla en el cuerpo, fue utilizada magistralmente por su propaganda posterior. Lo transformó en un mártir viviente, un soldado patriota que había derramado su sangre por la nación, consolidando una imagen heroica que sería clave para su futuro ascenso. Tras la guerra, Italia era un hervidero de descontento. La victoria mutilada, como la llamaban los nacionalistas,
junto con la crisis económica y el avance de las ideas socialistas, creó un caldo de cultivo perfecto para un nuevo movimiento. En 1919, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento. Estos grupos paramilitares, conocidos como los Camisas Negras, utilizaban la acción directa y la intimidación para atacar a sus adversarios políticos, principalmente socialistas y comunistas. Su credo era simple: orden, nacionalismo y la restauración del orgullo nacional a cualquier costo. El caos político y social alcanzó su punto álgido en octubre de 1922. Fue entonces cuando Mussolini ejecutó su jugada más audaz: la marcha sobre Roma. Decenas de miles de fascistas, movilizados desde todo el país, convergieron en la capital en una demostración de fuerza sin precedentes. El gobierno era débil, y el rey Víctor Manuel Reggio, temiendo el estallido de una guerra civil si ordenaba al ejército reprimir la marcha, tomó una decisión fatídica. En lugar de oponerse, cedió a la presión y nombró a Benito Mussolini primer ministro de Italia. El poder le fue entregado sin disparar un solo tiro. Una vez en el poder, Mussolini comenzó a desmantelar metódicamente las instituciones democráticas. El punto de no retorno llegó en 1924, tras la desaparición del diputado socialista Giacomo Matteotti, quien había denunciado públicamente el fraude electoral fascista. La crisis política resultante fue aprovechada por Mussolini para consolidar su autoridad. Entre 1925 y 1926 silenció a toda la oposición, prohibió los partidos políticos y los sindicatos, y estableció una dictadura de partido único. Para asegurar su control, Mussolini construyó un formidable culto a la personalidad. Se autoproclamó Il Duce, el guía, el líder infalible de la nación. Su rostro estaba en todas partes, en carteles, en los cines, en los libros de texto. Controló por completo los medios de comunicación, la educación y la cultura, utilizando la propaganda para proyectar una imagen heroica de sí mismo y del fascismo. Se presentaba como un hombre de acción, un atleta, un aviador, un trabajador, el arquetipo del nuevo hombre italiano, destinado a restaurar la grandeza de Roma. Bajo su régimen, Italia emprendió ambiciosos proyectos de obras públicas. Se desecaron pantanos, se construyeron autopistas y ciudades nuevas, y se modernizó la infraestructura del país, proyectos que buscaban no solo mejorar la vida de los italianos, sino también demostrar la eficiencia y el poder del fascismo. Paralelamente, su ambición se volcó hacia el exterior. Soñando con recrear el antiguo imperio romano, lanzó campañas expansionistas, como la brutal invasión de Etiopía en 1935 y la anexión de Albania en 1939, desafiando a las potencias europeas. La creciente afinidad ideológica lo acercó inevitablemente a la Alemania de Hitler. En 1936, forjaron una alianza que se formalizó con el Pacto de Acero en 1939, un acuerdo militar que los comprometía a apoyarse mutuamente en caso de guerra. Esta funesta alianza arrastró a una Italia militarmente no preparada a la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto para el cual su ejército no estaba equipado y que sellaría su destino. La participación de Italia en la guerra fue un desastre. Las campañas militares en Grecia y el norte de África resultaron en humillantes derrotas. En julio de 1943, con las fuerzas aliadas desembarcando en Sicilia y el descontento popular en su punto más alto, su propio régimen se volvió en su contra. El Gran Consejo Fascista votó a favor de su destitución. Al día siguiente, fue convocado por el rey y, para su sorpresa, fue arrestado. El régimen fascista, que había durado más de 20 años, se derrumbó en cuestión de horas. Pero la historia de Mussolini aún no había terminado. En una audaz operación de rescate, paracaidistas alemanes lo liberaron de su prisión en el Gran Sasso. Hitler lo instaló como líder de un estado títere en el norte de Italia, la llamada República de Salò. Desde allí, un Mussolini amargado y vengativo desató una última purga. Ordenó la ejecución de los miembros del Gran Consejo que lo habían traicionado.
incluido su propio yerno, Galeazzo Ciano. El final llegó en abril de 1945. Con el colapso total de las fuerzas alemanas en Italia, Mussolini intentó escapar a Suiza disfrazado de oficial alemán, acompañado por su amante, Clara Petacci. Sin embargo, fue reconocido y capturado por un grupo de partisanos italianos. El 28 de abril, sin un juicio formal, ambos fueron llevados a un lugar apartado y su existencia terminó abruptamente. Sus cuerpos fueron trasladados a Milán y expuestos en una plaza pública. Un final crudo y visceral que simbolizó para el mundo entero la caída del fascismo. La historia de Mussolini es un poderoso recordatorio de cómo la ambición desmedida, el carisma y la manipulación de las frustraciones de un pueblo pueden llevar a un hombre a la cima del poder, pero también a la ruina de una nación. Su vida nos enseña sobre los peligros del culto a la personalidad y la supresión de la libertad. El legado de Mussolini no reside en sus obras públicas o en sus sueños imperiales, sino en la advertencia eterna sobre la fragilidad de la democracia. Si esta inmersión en los momentos clave que definieron una era te ha fascinado, te invito a seguir explorando las vidas de las figuras más impactantes de la historia aquí, en Glorias de la Historia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. ¿Qué otro personaje te gustaría que analizáramos? Déjamelo saber en los comentarios.